José María Muriá es uno de los más importantes historiadores, académicos y divulgadores culturales de Hispanoamérica. En 1982 presentó bajo su coordinación la emblemática Historia de Jalisco, constituyendo un legado y ejemplo para la historiografía contemporánea. Su abanico de intereses es inagotable. Ha abordado temas como la historia de Guadalajara, la vida de los cronistas coloniales, los secretos de la charrería y los avatares del tequila. Nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1942. El origen catalán de sus padres ha marcado la trayectoria del historiador, quien ha promovido cátedras y programas bilaterales. José María Muriá realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo el grado de maestro en Historia en 1966 con la tesis Enrique Díaz de León y la Universidad de Guadalajara. En 1969 obtuvo el grado de doctor en Historia en el Colegio de México con la tesis Sociedad Prehispánica y Pensamiento Europeo. Su afán de universalidad quedó patente en ambas tesis y hoy son clásicos como modelo de investigación y de aliento narrativo. Las influencias de Miguel León Portilla y la de Luis González y González, el impulsor de la microhistoria, fueron definitivas, además de llevadas con orgullo por Muriá, quien inició una reconocida trayectoria como catedrático en la UDG, en institutos y universidades nacionales y extranjeras, y su rigor y severidad con los alumnos ha sido legendaria. Para José María Muriá, la historia se ha revelado como un mundo abierto hacia el pasado, que es un presente permanente e inacabable. Fue un pionero como divulgador con su programa de televisión Páginas de Muriá, donde hizo de la historia un lugar para todos. De 1973 a 1981 fue investigador en el Centro Regional de Occidente, donde publicó títulos como El federalismo en Jalisco, 1823-1973, y La brevísima historia de Guadalajara. Historiador, bibliotecario y organizador ejemplar, todo en una vocación múltiple. De 1981 a 1988 fue director de la Biblioteca de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en 1984 fue nombrado secretario técnico de la Comisión Nacional Conmemorativa del 5º centenario del Encuentro de Dos Mundos. Dotó de una nueva sede al Colegio de Jalisco, donde como presidente gestionó la donación e instalación de la Biblioteca de Miguel Mates con 45,000 ejemplares. Protagonista en la vida de la UDG, coordinó el programa para las celebraciones de su bicentenario, además del 450 aniversario de la Fundación de Guadalajara. José María Muriá continuaba escribiendo y publicando libros imprescindibles como Sociedad Mexicana y México Prehispánico, Bartolomé de las Casas ante la historiografía mexicana en 1974 y Zapotlán el Grande del siglo XVI al XIX de 1977. El doctor Muriá es miembro de academias como la Nacional de la Historia y Mexicana de la Lengua. Multigalardonado de Barcelona, recibió la Cruz de San Jorge y el Premio Catalonia Internacional. En 2011 fue condecorado con la Orden de Isabel la Católica por el Gobierno de España y en 2012 le fue concedido el Premio Jalisco de Letras. Fernando del Paso dijo de él que la erudición no basta para escribir historia, se necesita también la pasión, que en este caso se da en el amor hacendado que José María Muriá tiene por el estado de Jalisco, por su riqueza cultural, sus aspiraciones y temores, su historia y su presente. Pues tengo hoy el enorme gusto de encontrarme en la Biblioteca Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara para entrevistar a una persona verdaderamente entrañable para mí,
y una persona sumamente reconocida en el mundo de la historia. Se trata del doctor José María Muriá. Vamos a platicar mejor de viva voz con él. José María, cuéntame, ¿cómo fue que tú decidiste ser historiador? ¿Cómo te nació esa idea? ¿De dónde vino? La culpa básicamente la tiene un distinguido maestro de literatura de esta ciudad, hombre brillante y talentoso y sabio, pero muy mal expositor, don Arturo Rivas Sánchez, al que respeto todavía, le respeto la memoria y lo respeté como maestro, pero yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras porque no hallaba qué hacer. ¿De qué daba clases don Arturo? Del español superior. Fue tan aburrido aquello, Fernando. Incluso un día, pasando el tiempo, te lo dije, oiga, don Arturo, pues yo me salí de letras porque era inaguantable aquello, 2 horas, imagínate, todavía había calor en septiembre y fue espantoso. Entonces dejé la carrera de letras y me fui a estudiar una carrera que se llamaba contador privado. Regreso a la Facultad de Filosofía y Letras, ingreso a la carrera de Historia. De Historia. Y ahí fue donde me encontré. ¿Qué maestro recuerdas? Mira, el más importante, el que por decirlo de alguna manera me amarró en la historia, fue don José Guadalupe Zuno. Don José Guadalupe Zuno. Don José Guadalupe Zuno daba clases de prehistoria y cosas así, bastante aburridas. Sí, pero todo un personaje en la historia de la cultura. Pero cuando se ponía a hablar de sus experiencias, pues era fascinante. Era la historia de la Revolución Mexicana en primera persona, ¿no? Sí, claro. En fin, el obregonismo, el callismo, todo eso, ahí me enganchó. Aparte de don Guadalupe Zuno, que para mí fue un excelente maestro. Así, Ladrón de Guevara también. Y luego don Alberto. Don Alberto Ladrón de Guevara es el transformador de la historia en Jalisco. O sea, de esa historia antigua, fáctica, positivista, etcétera, a una historia analítica en busca de la comprensión de las situaciones y todo eso. Se hace cargo de la materia porque ve el libro que se estaba usando, que era el famoso libro de Malet, era la cosa más antigua del mundo, ¿no? Yo recuerdo que ese libro yo lo llevé en preparatoria, también en la preparatoria de Jalisco, y nos lo repetían en la facultad. Cuando entra Ladrón de Guevara, introduce nuevos libros, introduce el libro de Cruzet, por ejemplo, de historia, y nos ponía a leer en francés, además, a ver cómo le hacen, pero... Y eso sí, entre Zuno que me gana para la historia. Y tú después te vas a estudiar a México, ¿no? Sí, pero hubo otros que también fueron muy importantes, por negativos. A ver. Sí, había un profesor, por ejemplo, que nos dio historia de México del siglo XIX, que empezó el curso diciendo, en México ha habido 2 clases de gentes. Yo, disciplinado, abrí aquellas llaves que hacíamos, ¿no? Puse 1, 2, me dice, liberales y bribones. Y así se echó el curso entero. Fulano de tal que era un bribón, ya sabíamos. En el inciso primero. Que era muy nocivo, era Razo Zaragoza, José Luis Razo Zaragoza, que él era el meticuloso. Entonces, como que ante esos contrastes, y algunas incursiones que hice a la Ciudad de México, o con historiadores de la Ciudad de México, que venían a dar algunos cursos intensivos, así, me quedó la película clara que mis estudios de maestría, se llamaba entonces, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, les faltaba muchísimo. Entonces decidí irme a México a estudiar el doctorado y me inscribí en la UNAM, pero un buen día me encontré a don Manuel Gutiérrez de Velasco, que no había sido mi profesor, pero sí fue mi maestro en muchos sentidos. Don Manuel tenía contactos en México, me llevó con el director de la Biblioteca Nacional, don Ernesto de la Torre Villar. Dice, mira, pues te vas a pasar con esto de que para ganarte el chivo tienes que dar tantas clases, pues te lo vas a pasar aquí y usó una expresión que me encantó, dice, de ruletero de la cultura, ¿verdad? ¿Por qué no te vienes a trabajar a la biblioteca? Y aquí pues te metes en lo de historia y en la tarde pues nos vamos juntos a la UNAM, ¿no? Y así empecé, pero se terció el ofrecimiento, bueno, la sugerencia que me hizo el propio Ernesto de la Torre de asomarme por el Colegio de México, que estaban inaugurando el programa de doctorados. Me salí de la UNAM, trabajé muy poco en la UNAM. Me admitieron en el programa de doctorado
Y a mí me sorprendió mucho que me admitieran con tanta facilidad en el colegio. Primero llegué a pensar que era por mi talento desbordante que se percibía de lejos. Yo sorpresa no. ¿No? Pero un buen día tuve la amarga desilusión porque resulta que me habían admitido porque no había ningún mexicano inscrito o solicitado. Había un venezolano, un colombiano y una norteamericana. No, y además entonces, por tu talento, porque ni modo que te lo hubieran dado. No, la SEP les dijo que si no había mexicanos no entraban. Y en ese momento aparecí yo en la puerta y claro, me inscribieron inmediatamente. Pero luego sí me apretaron las tuercas, porque me dijeron, oiga, sus antecedentes valen grillo. Va usted a hacer todos los estudios de doctorado, pero va a sacar usted maestría. No, pues entonces eso sí me entró una angustia brutal. Trabajé como burro, me enfermé de todo lo enfermable. Empezaron a mover el calendario, entonces no hubo vacaciones. Desde el primer semestre, cuando regresamos, en el seminario del doctor Gauss, ahí Gauss empezó a revisar los trabajos que habíamos hecho. No, imagínate, tener de maestro a José Gauss, bueno, qué privilegio. Lo que viene. Ya hace el análisis, les comenta los trabajos a todos, y ahí me dejó para el final. Yo dije, y me dice, oiga, su trabajo me ha impresionado mucho, es muy bueno, promete mucho. Dice, yo le sugiero que lo convierta en tesis doctoral y me permita dirigirse. Uy, qué privilegio. Otra vez me sentí la mamá de los pollitos. ¿Cómo no? No era para menos. Con el tiempo supe la realidad. Otra vez. Empecé a trabajar con Gauss, era formidable porque trabajar con Gauss significaba, aparte de las clases que nos daba, 1 hora solo con él todas las semanas. Qué barbaridad, sí. Y un buen día, que aflojó la chamba, le dije, oiga maestro, ahora sí, aquí entre nos, aquello de que mi trabajo aquel era tan maravilloso, dice, lo que pasa es que supe que lo habían puesto a usted contra la pared. Y entonces repitió una frase que le oí repetir muchas veces. Al alumno hay que ponerle puentes y no trampas. O sea, todo ese discurso fue una escena que montó el hombre para que se olvidaran de prohibirme el doctorado o evitarme el doctorado. Y claro, saliendo de esa sesión del seminario, yo creo que sin tocar el piso, me fui directo a la oficina de la directora de históricos, la maestra María del Carmen Velázquez, muy apreciable también. Dije, oiga, ¿qué me van a dar aquí? ¿Doctorado, maestro? No, dice, ya el maestro Gauss dijo. Qué maravilla. Y bueno, y ahí ha habido el trabajo durante 3 años. Material mío lo convertí en tesis y en el jurado iba a estar Miguel León Portilla de la UNAM, Jiménez Moreno de Lina, los calendarios, bueno, me retrasé un poco y finalmente hasta el mes de junio se llevó a cabo el examen doctoral, importantísimo para mí, dramático también, porque al final del examen se murió el maestro Gauss. Sí. Cuéntanos un poco de tu paso por el Colegio de Jalisco, cómo se funda, cuándo se funda, y háblanos de esa labor que hiciste ahí y de esa obra que fue capital. Bueno, la historia de Jalisco se publica exactamente hace 40 años, el mismo día que se funda el Colegio de Jalisco. Esa historia de Jalisco se hizo en el seno del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Parte de mi responsabilidad en el INA me pareció que era tratar de aglutinar todo lo que había para tratar de cocinar una historia con criterio moderno. Lo logramos a tiros y tirones porque, insisto, que mis compañeros del INA pues trataron de sabotear, algunos compañeros del INA trataron de sabotear el proyecto. Bueno, finalmente lo sacamos adelante y la historia de Jalisco se entrega hace 40 años. Hiciste una reedición, ¿no? Pero sí, ya vino mucho después. Después de eso, al terminar la historia de Jalisco, vino el ofrecimiento de ir a trabajar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1981 y estuve ahí hasta el 88 o principios del 89 como director general de archivos, bibliotecas y publicaciones. En bibliotecas también. Eso tuvo mucho valor para mí porque finalmente yo me formé en Guadalajara. Mi estancia en la Ciudad de México, en el Colegio de México, pues aquello era un claustro. Era como si hubiéramos estado encarcelados en un convento, ¿no? Mi perspectiva de la vida era bastante cerril, provinciana en el peor sentido.
8 años en Relaciones Exteriores, Te abrieron. que me abrieron espacios, claro, viajé bastante, tuve participaciones, algunas participaciones de cierto relieve. ¿Cuáles recuerdas así Era especialmente? el grupo Contadora para la parte de Centroamérica, que yo era el amanuense. Bueno, luego lo quizá fue más sonado fue que se creó la comisión para el 5º centenario, que encabezó Miguel León Portilla y me nombró secretario ejecutivo. León Portilla se fue, como le decíamos de broma, creó el encuentro de dos mundos y luego se fue a vivir al mejor de ellos, porque lo mandaron de embajador a la UNESCO en París, ¿no? Bueno. Pero bueno, entonces me quedé yo a cargo del changarro. En lugar de León Portilla, pusieron a Leopoldo Sea, que ya estaba muy mayor. Decía, maestro, tenemos una reunión en Venezuela para ver este asunto. Entonces me preguntan, ¿me van a hacer algún homenaje? No, maestro, pues es una reunión de trabajo. Vaya usted. Ya. Leopoldo Sea fue también todo un personaje. Lo que pasa es que ya lo agarraron cansado, ¿no? Pero, entonces, lo del 5º centenario, pues prácticamente me tocó llevarlo y creo que nos salió en general bastante bien. Sí, fue todo un acontecimiento, recuerdo, esas épocas. Y bueno, y además le volteamos el chirrión por el palito a los españoles que querían celebrar el descubrimiento de América, ¿no? Y otra vez. Sí. No nos descubran. Y entonces, bueno, pero sí, el paso por Relaciones Te amplió mucho. Sin embargo, tú te has dedicado mucho a Jalisco y a Guadalajara. Además de esos tomos que tú coordinaste y que tú hiciste, pues has escrito, por cierto, algunas historias muy mínimas, otras minimísimas y otras breves. O sea, has sacado una serie de publicaciones muy interesantes. Yo recuerdo una, creo que se llamaba Historia Mínima de Guadalajara. Brevísima historia de Brevísima historia de Guadalajara, porque eran unas cuantas páginas la síntesis de la historia de esta ciudad maravillosa. Después publicaste también otra historia breve o sintetizada de Jalisco. ¿Cuántas publicaciones de ese tipo has tenido? Muchísimas. No puede decir. Miguel León Portilla, cuando fui a trabajar en Relaciones Exteriores, nos reencontramos cuando me llamó a la comisión. Hicimos una extraordinaria amistad, una enorme amistad. Un personaje una amistad que inolvidable. derivó en mucho cariño. Finalmente, para mí León Portilla empezó siendo un personaje muy famoso, luego un maestro inolvidable y casi cuando murió era para mí casi como un padre. El tema del 5º centenario, él fue el que marcó la línea, sin duda alguna, pero me cabe el orgullo de haberlo sostenido y en fin. Lo que quería decir es que León Portilla se burlaba mucho de mí y me decía, ahora nomás te falta escribir una historia de Jalisco en un grano de arroz. Traté, pero no pude. Porque de tus publicaciones recientes, a ver, prácticamente cada año escribes un pequeño libro que es un resumen de una serie de cosas relacionadas con tu propia historia, pero relacionadas con Jalisco. Has escrito sobre el tequila. ¿Por qué te ha interesado esa beta de la charrería, del tequila? Mi vocación cuando abandono la Ciudad de México después de que se me muere Gauss el Vietnam y empiezo a buscar, fue una noche muy amarga, la que sobrevino donde sucedió al sepelio de Gauss. Me vinieron muchas cosas. Total que en un momento dado agarré el coche y salí a la carretera. Pero lo que sí recuerdo muy bien es que en esa gran recta que hay desde Querétaro hasta Irapuato, que es casi una sola recta, me forjé la imagen de lo que tenía que ser mi vida. Porque primero descubrí que no venía a Jalisco, no iba a Guadalajara, sino regresaba a Guadalajara. Eso para mí fue capital, muy importante. Es allá donde debo estar. Si tuve el privilegio de estudiar un doctorado, etcétera, etcétera, es allá donde debo de hacer el trabajo. Me hice varias propuestas, todas las cumplí. Y una de ellas era hacer una buena historia, o una historia mejor que la que había, para que mis conciudadanos tuvieran acceso a un mejor conocimiento de lo que es su pasado. Pues has dedicado gran parte de tu vida a estudiar el estado de Jalisco, sus personajes, sus aportaciones, sus límites territoriales. Tengo en mis manos aquí una de tus últimas publicaciones. Es la última. Jalisco por dentro y por fuera, es la última publicación. Sí, mira, hay muchos temas importantes de la historia de Jalisco y me encontré con el tema del tequila que me fascinó. Tengo fama de borracho. No. ¿Soy tequilero? Sí.
Borracho no. Don Ignacio Díaz Morales decía que ni menos de una, ni más de tres. Casi siempre lo he cumplido. No tengo ningún problema con el alcohol. Pero el tequila sí tiene una gran significación. Todavía incluso políticamente participé en un gran pleito contra unos tequileros grandotes y bastante sinvergüenzas para tratar de rescatar el buen tequila. Hubo una época en que tequila bueno casi no había. De aquel pleito se derivó que se empezara a hacer tequila de calidad. La gente se abocó sobre el tequila y ahora el tequila bueno corre por todo el mundo, ¿no? Escuchas la palabra tequila y lo relacionas Sí. con Jalisco, Claro. con el agave y con el paisaje. Me gustaría saber, José María, qué significa para ti esta biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Bueno, la universidad tiene para mí una enorme importancia. Es mi alma mater. He tenido problemas en ella. Hay muchos universitarios que no me quieren, pero la institución está por encima de todo. Yo padecí como estudiante y como maestro y como investigador la pésima situación bibliotecaria de Jalisco, ¿no? Finalmente, esta universidad toma el tema de la biblioteca y de aquel chitril casi de agua azul, donde los libros ni siquiera estaban seguros los libros por el exceso de humedad. Entre paréntesis, yo no sé qué clase de personaje se le ocurre hacer una biblioteca en un lugar que se llama Agua Azul. Agua azul, sí, con agua. Cuando el agua es el peor enemigo de las De los bibliotecas. libros, claro, del En fin, papel. y ya se va, y el calvario, y cuando ya llegamos a esta biblioteca, en cuyo proceso participé y varias opiniones mías se tomaron en cuenta Ah, qué bien. en la construcción, entre otras cosas, que no hubiera agua en los alrededores. Por piedad. Mi obsesión. Ajá. Uno. Dos, fallece mi papá. Papá, como bien sabido es, era catalán. Tengo lazos afectivos y emocionales con Cataluña. Me acaban de hacer un reconocimiento muy importante, de sorpresa, hace 15 días. Soy miembro del Instituto de Estudios Catalanes. Me interesan las relaciones entre ambos países, me interesa que se fomenten. La cruz de la parroquia no la niego, nací en este país, he vivido siempre en este país. Pero, ¿qué hago con la biblioteca de mi papá, que tenía unos 4 o 5 mil ejemplares en catalán? Entonces me ocurrió donarlo a la Biblioteca Pública del Estado cuando estaba en proceso de venirse para acá. La universidad hizo las cosas bien, hicieron una ceremonia, firmamos unos documentos que no sé dónde quedaron, pero y aquí está. Entonces seguí picado consiguiéndoles libros. Bueno, puedo presumir de que ahora es esta la biblioteca catalana más grande que hay en el mundo fuera de Cataluña, Sí. a excepción de la Biblioteca del Congreso de Washington. No, bueno, es que qué privilegio. Y estamos justamente en este Aquí ámbito donde hemos entrevistado a José María Muriá. Le agradecemos muchísimo el habernos concedido este tiempo para compartirnos toda esta parte también de su propia historia, que también es la historia de Jalisco y también parte de la historia de la Universidad de Guadalajara. Gracias, doctor. Fue un placer platicar El contigo. gusto es mío.